Mis padres testificaron en mi contra, bajo juramento. Dijeron que lo falsifiqué todo. El jurado me miró fijamente. No me defendí. Su abogado se quedó paralizado cuando el juez dijo, traigan al testigo. Mis padres declararon en mi contra bajo juramento. Dijeron que yo falsifiqué todo. El jurado me miró como si fuera una criminal. No me defendí. No dije ni una sola palabra porque yo sabía algo que ellos no sabían. El abogado de ellos se paralizó cuando el juez se inclinó y dijo con calma, llamen al testigo. Por un momento, toda la corte se quedó en silencio. Se podía escuchar el tenue zumbido de las viejas luces fluorescentes sobre nosotros, esas que siempre parecían zumbar más fuerte cuando la gente dejaba de respirar. Mi madre bajó la mirada. Mi padre apretó el agarre sobre la barandilla de madera frente a él. Y yo me quedé allí, perfectamente inmóvil. Después de 20 años de servicio en la Armada, aprender a mantener la calma bajo presión se había convertido en mi segunda naturaleza. Pero nada en mi vida me había preparado para este momento. Porque las personas sentadas al otro lado de la sala no eran extrañas. Eran mis padres. El juzgado del condado de Fairfax no tenía nada de elegante. Ladrillo rojo por fuera, paredes beige por dentro, viejos bancos pulidos por décadas de manos preocupadas. Había cruzado esas puertas antes, pero nunca así. Nunca como la acusada. El aire de la mañana era fresco cuando salí de mi coche. Principios de otoño en Virginia, esa mañana nítida donde los árboles comienzan a tornarse anaranjados. Para la mayoría, era solo un martes más. Para mí, era el día en que mi vida podría desmoronarse. Cuando entré en la sala, lo primero que vi fue a mi madre. Parecía más pequeña de lo que recordaba. La edad había encorvado sus hombros. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto plateado. Se sentó junto a mi padre, agarrando su bolso con ambas manos. Ninguno de los dos me miró. Eso dolió más que cualquier cosa que el fiscal diría más tarde. Mi nombre es Eleanor Vance. Tengo 62 años y hasta hace 6 meses, creía que mis padres confiaban en mí. El juez entró y todos se pusieron de pie. El sonido de las sillas raspando contra el suelo resonó por toda la corte. Yo me mantuve de pie, con las manos cruzadas al frente de la misma manera en que me había parado durante innumerables sesiones informativas militares a lo largo de los años. Serví 21 años en la Armada de los Estados Unidos. La mayor parte de ese tiempo trabajé en inteligencia, apoyando operaciones de los SEAL en el extranjero. Afganistán, Irak, lugares donde las decisiones tenían consecuencias medidas en segundos y vidas. Aprendes disciplina en el ejército. Aprendes paciencia y aprendes a esperar. Esa última lección era la que me sostenía durante este juicio. Porque mientras todos los demás en esa sala creían una historia sobre mí, yo conocía la verdad. El fiscal comenzó a esbozar el caso. De acuerdo con los documentos presentados, yo había falsificado registros corporativos para transferir ilegalmente acciones de propiedad de la empresa familiar. La compañía se llamaba Vance Defense Systems. Mi abuelo la fundó en 1968, construyendo equipos de radio para barcos de la Armada. Con las décadas, se había convertido en un contratista de defensa importante, comunicaciones por satélite, redes militares seguras, contratos gubernamentales por valor de miles de millones. En el papel, mis padres aún controlaban la mayoría de la compañía. Pero después de que mi abuelo falleció, existían complejos acuerdos fiduciarios sobre la propiedad futura. Ahí es donde comenzó la acusación. Según la fiscalía, yo había alterado los documentos fiduciarios para otorgarme el control de casi $5.000 millones en acciones de la compañía. ¿5.000 millones? El número sonaba irreal cada vez que alguien lo decía en voz alta. Yo no necesitaba $5.000 millones. Tenía una pensión militar, una modesta casa cerca de Annapolis y una vida de la que estaba orgullosa. Pero el jurado no me conocía. Para ellos, yo era solo otra ejecutiva corporativa acusada de fraude. El fiscal llamó al primer testigo, mi padre. Sentí que algo se tensaba en mi pecho mientras él caminaba hacia el estrado. Levantó su mano derecha y juró decir la verdad. Yo había visto a ese mismo hombre enseñándome a montar en bicicleta.
ayudándome con la tarea de álgebra. Parado en el camino de entrada cuando me fui al campamento de reclutamiento de la Armada. Y ahora él estaba sentado a 10 pies de mí, testificando que yo lo había traicionado. Ella manipuló los documentos, dijo, su voz áspera pero firme. Confié en ella porque es mi hija. Pero lo que hizo, no estuvo bien. Cada palabra caía como un peso sobre mi pecho. Mi abogado se inclinó hacia mí. Eleanor, podemos desafiar esto durante el contrainterrogatorio, susurró. Sacudí la cabeza ligeramente. No todavía, porque el enfado solo empeoraría las cosas. Y la verdad no necesitaba ira. Luego el fiscal llamó a mi madre. Su voz tembló cuando habló. Nunca creí que Eleanor haría algo como esto, dijo suavemente. Cerré los ojos por un momento. ¿Realmente lo creían? Esa comprensión dolió mucho más que las acusaciones mismas. En algún momento, alguien los había convencido de que yo era capaz de destruir a nuestra familia. Cuando su testimonio terminó, el fiscal presentó los documentos, correos electrónicos impresos, registros de autorización digital, formularios de modificación fiduciaria con mi nombre. Para cualquiera que los mirara por primera vez, la evidencia parecía convincente. El jurado estudió los papeles con atención. Varios de ellos me miraron de reojo, curiosos, sospechosos, tratando de decidir quién era yo. Mi abogado se puso de pie. Su señoría, la defensa solicita un breve receso. El juez asintió. 15 minutos. La gente comenzó a salir de la sala. Las conversaciones llenaron el pasillo exterior. Mi abogado se volvió hacia mí. Eleanor, tienes que explicar algo, dijo en voz baja. Si no alteraste esos documentos, tenemos que demostrarlo. Lo sé, dije con calma. Él frunció el ceño. No pareces preocupada. No lo estoy. Me miró por un momento. ¿Por qué? Crucé las manos, igual que lo había hecho durante innumerables sesiones informativas militares. Porque la verdad está a punto de entrar por esa puerta. De vuelta en la corte, el jurado regresó a sus asientos. Mis padres se sentaron en silencio en el lado opuesto de la sala. Mi madre finalmente me miró de reojo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Había confusión en los suyos. Dolor, también. Deseé poder decirles todo en ese instante, pero el momento es crucial, especialmente en la corte. El juez se ajustó las gafas y revisó el expediente del caso. Luego habló. Abogados, la corte ha sido notificada de la llegada de un nuevo testigo. El fiscal pareció sorprendido. Mi abogado simplemente asintió. Yo permanecí en silencio porque había estado esperando meses por este momento. El juez golpeó su bolígrafo ligeramente contra el estrado. Llamen al testigo. Cuando el juez dijo, llamen al testigo, las puertas de la corte aún no se habían abierto. El alguacil salió al pasillo para escoltar a quien fuera que llegara, y por un breve momento, todo se detuvo. El jurado se movió en sus asientos. Los papeles crujieron. Mi padre se aclaró la garganta. Yo me senté en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, esperando. Pero la historia de cómo llegué a esa silla, acusada por mis propios padres de falsificar documentos por valor de miles de millones, no comenzó en esa sala. Comenzó hace más de 40 años, en 1981, en una modesta casa de ladrillos a las afueras de Norfolk, Virginia. Mi padre era ingeniero de la Armada en aquel entonces, trabajando largas horas en el astillero. Mi madre enseñaba cuarto grado en una escuela pública a unas pocas millas de distancia. No éramos ricos, ni de cerca. Pero teníamos algo que importaba más en aquellos días, estabilidad. Mi padre creía en la disciplina. Mi madre creía en la paciencia. Entre los dos, me crié aprendiendo que la responsabilidad no era opcional. Era esperada. La compañía Advanced Defense Systems existía entonces, pero no era nada parecido a lo que llegaría a ser. Mi abuelo la dirigía desde un almacén convertido cerca de los muelles. Construían equipos de comunicación para buques navales, radios, transmisores cifrados, hardware simple del que dependían los marineros cuando las tormentas cortaban las señales estándar.
Pasaba muchas tardes allí cuando era adolescente. El almacén siempre olía débilmente a soldadura y aceite de máquina. El abuelo me sentaba en un taburete junto a su banco de trabajo y me explicaba cosas con la voz cuidadosa y firme de un hombre que creía que el conocimiento debía transmitirse lentamente. El buen equipo salva vidas, solía decir. Yo nunca lo olvidé. Para cuando me gradué de la escuela secundaria en 1982, la Armada me parecía el camino natural. Mis padres no se sorprendieron cuando me alisté. Mi madre lloró, por supuesto, pero mi padre simplemente asintió. Sirve bien, me dijo. Y lo hice. El campamento de reclutamiento en Great Lakes fue la primera prueba real. Mañanas frías, largas formaciones, presión constante, pero el ejército me sentaba bien. Descubrí algo sobre mí misma durante esos primeros años, tenía una mente tranquila bajo el estrés. Mientras otros entraban en pánico, yo me concentraba. Esa cualidad finalmente me empujó hacia el trabajo de inteligencia. A principios de los 90, estaba destinada en el extranjero, apoyando operaciones relacionadas con unidades de guerra especial, incluidos los equipos SEAL que operaban en regiones inestables. Mi trabajo no era glamoroso, nada de heroísmo de película, sobre todo análisis, informes satelitales, transmisiones cifradas, evaluaciones de amenazas, pero la información que manejábamos importaba. A veces, vidas dependían de ello. Serví en múltiples despliegues, a través de guerras que los estadounidenses en casa solo veían en los titulares, a través de largos meses lejos de casa. Durante todo ese tiempo, el negocio familiar Vance siguió creciendo. Mi abuelo falleció en 1998, dejando la compañía principalmente bajo el liderazgo de mi padre. Los contratos gubernamentales expandieron la compañía rápidamente durante principios de los 2000, satélites de comunicación, redes seguras en el campo de batalla. Cuando cumplí mis 20 años en la Armada, Vance Defense Systems se había convertido en un contratista importante. Seguí el crecimiento a distancia. Mis padres lo mencionaban en las llamadas telefónicas. Tu padre firmó otro contrato del Pentágono, mi madre decía con orgullo, pero nunca estuve profundamente involucrada. Mi enfoque seguía siendo el servicio. Cuando finalmente me retiré de la Armada a los 59 años, la transición a la vida civil se sintió extraña al principio. Durante 2 décadas, mis días habían estado estructurados por reuniones de misión y horarios operativos. De repente, tenía mañanas tranquilas, sin informes, sin sesiones informativas clasificadas, solo vida normal. Fue entonces cuando mi madre llamó. Su voz sonaba cansada. Eleanor dijo, tu padre podría usar algo de ayuda en la compañía. Conduje a Virginia la semana siguiente. El edificio de la sede no se parecía en nada al almacén de mi abuelo, paredes de vidrio, puestos de control de seguridad, oficinas ejecutivas. Pero por dentro, la cultura aún conservaba rastros de los viejos tiempos. Las personas que habían trabajado allí durante décadas me recibieron con calidez. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo un técnico durante un recorrido. Creí eso, también. Al menos al principio, porque una vez que comencé a revisar los informes internos de la compañía, algo no me cuadraba. Ciertas transferencias financieras parecían complicadas. No ilegales exactamente, pero innecesariamente complejas, fondos moviéndose entre cuentas subsidiarias, contratos canalizados a través de canales financieros desconocidos. Lo mencioné con cautela durante una reunión con el director financiero de la compañía, mi primo Dorian. Dorian Vance era 8 años menor que yo. Se había unido a la compañía a mediados de los 2000 después de terminar un MBA. Pulcro, confiado, el tipo de hombre que siempre usaba relojes caros. Cuando le pregunté sobre las irregularidades, sonrió tranquilamente. Solo una reestructuración normal, dijo. Pero su explicación se sentía demasiado ensayada. Durante las siguientes semanas, revisé documentos en silencio. Comenzaron a surgir patrones. Pequeñas inconsistencias, firmas que aparecían en formularios digitales en momentos en que los ejecutivos estaban de viaje. Registros de aprobación que no coincidían con las comunicaciones internas. Nada que probara inmediatamente un fraude, pero lo suficiente como para generar preocupación. Comencé a redactar un informe. Nada formal todavía, solo notas. Fue entonces cuando todo salió mal.
3 meses después, mis padres convocaron una reunión de emergencia con la junta directiva de la compañía. Cuando entré en esa sala de conferencias, esperaba discutir preocupaciones financieras. En cambio, mi padre deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Dentro había documentos que mostraban acuerdos fiduciarios modificados, transferencias de propiedad, autorizaciones electrónicas con mi nombre. Y de acuerdo con esos documentos, yo había intentado apoderarme del control de casi $5.000 millones en acciones de la compañía. Recuerdo haber mirado fijamente las páginas durante mucho tiempo. Luego dije en voz baja, estas firmas no son mías. Mi padre no respondió. Mi madre solo miró hacia abajo. Dorian se sentó al otro lado de la mesa, perfectamente quieto. 2 semanas después, comenzó la investigación federal. Y 6 meses después de eso, estaba sentada en una corte de Virginia mientras mis padres testificaban que los había traicionado. De vuelta en el presente, el alguacil regresó por las puertas de la corte. Su señoría dijo, el testigo ha llegado. El juez asintió. Tomé una respiración lenta. Al otro lado de la sala, Dorian se movió ligeramente en su silla, y por primera vez desde que comenzó el juicio, noté un destello de preocupación en sus ojos. Las puertas de la corte se habían cerrado de nuevo después del anuncio del alguacil, y el juez decidió abordar un asunto procesal antes de que el testigo entrara. Los abogados comenzaron a discutir el papeleo en voz baja en sus mesas. Pero mi mente ya se había ido a otra parte. De vuelta al día en que todo se desmoronó de verdad, porque las acusaciones contra mí no habían surgido de la nada. Alguien las había plantado. Y el hombre sentado a 10 pies detrás de mis padres era quien había escrito la mentira, Dorian Vance, mi primo. Cuando éramos niños, Dorian solía pasar los veranos en la casa de mis abuelos en Norfolk. Era callado entonces, observador, siempre mirando cómo funcionaban las cosas. Mientras yo ayudaba al abuelo en el almacén, Dorian prefería sentarse en la oficina donde se guardaban los libros de contabilidad. Los números le fascinaban, balances, márgenes de beneficio, informes de inventario. Incluso a los 16 años, podía explicar cosas sobre negocios que la mayoría de los adultos no entendían. Mi abuelo solía reírse de eso. Eleanor construye el equipo, diría, Dorian cuenta el dinero. En ese momento, sonaba inofensivo, quizás incluso halagador. Pero las personas cambian con el tiempo, especialmente cuando hay dinero involucrado. Para cuando Dorian se unió a Vance Defense Systems a tiempo completo, la compañía ya se había convertido en un importante contratista gubernamental. Su MBA de Georgetown lo convirtió en un candidato atractivo para el liderazgo. En pocos años, se convirtió en director financiero. A la junta le gustaba, los inversores confiaban en él y mis padres creían cada palabra que decía. No pensé mucho en ello mientras todavía servía en el extranjero. El ejército te enseña a confiar en tu familia, a creer que las personas en casa están cuidando las cosas mientras tú estás fuera. Pero cuando regresé y comencé a revisar los registros de la compañía, el panorama no cuadraba. La primera señal de advertencia provino de algo simple, un contrato de suministro. Una de nuestras subsidiarias había aprobado la compra de un gran equipo de comunicación a través de una compañía de logística externa. Eso no era inusual, pero la estructura de precios no tenía sentido. El costo del equipo estaba inflado en casi un 12%. El 12% podría no parecer dramático, pero en un contrato de $50 millones, esa diferencia importaba. ¿Mucho? Cuando rastreé el flujo financiero, el dinero pasó a través de 2 compañías fantasma antes de regresar a cuentas conectadas con una firma de inversión privada. El socio gerente de la firma, Dorian Vance. No lo confronté de inmediato. 20 años en inteligencia me habían enseñado el valor de la paciencia. En su lugar, comencé a documentar todo en silencio, registros de servidor, historiales de transacciones, cadenas de correos electrónicos, patrones. Y cuanto más miraba, más claro se volvía, Dorian había estado desviando dinero de la compañía durante años. No de maneras obvias, nunca en cantidades lo suficientemente grandes como para activar auditorías automáticas, sino constantemente. Millones aquí, millones allá. Suficiente para construir una fortuna sin levantar sospechas. Al menos eso es lo que él creía. El verdadero problema para él comenzó cuando comencé a hacer preguntas.
3 días después de mi primera conversación con él sobre las irregularidades contables, sucedió algo extraño. Mis credenciales de acceso corporativo fueron restringidas repentinamente. Ya no podía acceder a ciertos archivos financieros. Cuando pregunté al departamento de TI, me dijeron que el cambio provino directamente de la oficina del CFO, Dorian. En ese momento me di cuenta de algo importante, sabía que me estaba acercando. 2 semanas después, surgió la acusación. Dorian presentó a mis padres un conjunto de documentos, modificaciones fiduciarias, autorizaciones de transferencia de acciones, formularios de aprobación digital, todos con mi firma electrónica. De acuerdo con esos archivos, yo había intentado transferir legalmente la propiedad de control de Vance Defense Systems a una cuenta fiduciaria bajo mi autoridad. Fue una afirmación audaz y devastadora. Mis padres no entendían los detalles técnicos de las firmas digitales o los sistemas de documentación corporativa. Solo vieron papeleo que parecía oficial. Dorian se lo explicó con calma. Ella debe haberlo hecho después de regresar de la armada, les dijo. Probablemente pensó que nadie se daría cuenta. Para cuando entré en esa reunión de emergencia de la Junta, el daño ya estaba hecho. Los investigadores federales fueron contactados al día siguiente. Y 6 meses después, el caso llegó a la corte. Pero Dorian había cometido un error. Un error que finalmente me salvó. Asumió que el auditor externo de la compañía se había ido del país permanentemente. El señor Harrison Reed había servido como auditor principal de cumplimiento de Vance Defense Systems durante casi 15 años. Un hombre cuidadoso, callado, metódico. Rara vez hablaba en las reuniones a menos que algo realmente importara. 3 meses antes de que surgieran las acusaciones contra mí, Reed había solicitado una licencia prolongada. Dorian les dijo a todos que había aceptado un trabajo de consultoría en el extranjero. La mayoría de la gente lo creyó, pero yo no, porque 2 semanas después de que se presentaran los cargos contra mí, recibí una llamada telefónica. El número era desconocido. La voz al otro lado sonaba cautelosa. Señora Vance. Sí, soy Harrison Reed. Casi dejé caer el teléfono. ¿Dónde está?, pregunté. Él respondió en voz baja. Luego lo explicó todo. Antes de dejar la compañía, había estado realizando una revisión de cumplimiento de rutina de las transferencias financieras. Durante esa auditoría, descubrió irregularidades relacionadas con compañías fantasma vinculadas a Dorian. Había comenzado a recopilar evidencia, registros de acceso al servidor, registros de correo electrónico, rastros de autorización interna. Pero antes de que pudiera finalizar el informe, alguien dentro de la compañía intentó borrar partes del archivo financiero. Harrison Reed se dio cuenta de que estaba en peligro. Así que se fue en silencio, llevándose copias de la evidencia. Cuando surgieron las acusaciones contra mí, Reed entendió exactamente lo que había sucedido. Dorian había desviado la culpa, y ahora la verdad necesitaba salir a la luz. De vuelta en la corte, el juez miró de nuevo al alguacil. ¿Está el testigo preparado para entrar? Sí, su señoría. Las pesadas puertas de madera se abrieron chirriando. Huellas resonaron por el suelo. Me giré ligeramente en mi silla y vi a Harrison Reed caminando hacia el estrado de los testigos. Al otro lado de la sala, Dorian Vance perdió el color de su rostro. Harrison Reed caminó lentamente hacia el estrado de los testigos. Parecía mayor de lo que recordaba. Su cabello se había vuelto casi completamente blanco, y se apoyaba ligeramente en un bastón mientras se movía pasando el estrado del jurado, pero sus ojos eran firmes, tranquilos, enfocados, el tipo de ojos en los que confías cuando alguien está a punto de decir la verdad. Al otro lado de la sala, Dorian se movió de nuevo en su silla. Solo un pequeño movimiento. La mayoría de la gente no lo habría notado, pero después de 21 años trabajando en inteligencia, aprendes a leer a las personas con cuidado. Dorian estaba nervioso, y eso significaba algo importante. El alguacil ayudó al señor Reed a sentarse en la silla del testigo. Levantó su mano derecha y prestó juramento. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Su voz era tranquila, pero clara. El juez asintió hacia el fiscal.
El fiscal se puso de pie lentamente, ajustándose las gafas. Señor Reed, comenzó. Usted sirvió anteriormente como auditor de cumplimiento externo para Vance Defense Systems. ¿Correcto? Eso es correcto. ¿Cuánto tiempo ocupó ese puesto? 15 años. El fiscal caminó unos pasos más cerca del jurado. Y durante ese tiempo, usted fue responsable de revisar las transacciones financieras corporativas y los sistemas de autorización internos. Sí. Entonces, usted estaría familiarizado con el proceso de aprobación digital de la compañía para documentos de propiedad. Muy familiarizado. El fiscal giró ligeramente y señaló la pila de evidencia ya presentada durante el juicio. Señor Reed, usted ha revisado los documentos presentados por la Fiscalía. Lo he hecho. Y en su opinión profesional, esos documentos muestran que Eleanor Vance autorizó la transferencia de acciones de la compañía a un fideicomiso bajo su control. Reed hizo una pausa. Toda la corte pareció inclinarse hacia adelante. Sí, dijo lentamente. Parecía que sí. Un murmullo débil pasó por el estrado del jurado. El fiscal asintió con silenciosa satisfacción. No tengo más preguntas. Mi abogado se puso de pie de inmediato. Su señoría, permiso para contrainterrogar. Proceda. Se acercó al estrado del testigo con calma. Señor Reed, durante sus 15 años como auditor, ¿observó personalmente a la señora Vance manipulando registros corporativos? ¿Recibió alguna queja sobre su conducta antes de estas acusaciones? Ninguna. Mi abogado asintió. Ahora, señor Reed, usted tomó una licencia inesperada de la compañía poco antes de que surgieran estas acusaciones. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué? Reed cruzó las manos. Porque descubrí algo preocupante durante una auditoría. ¿Qué descubrió? La corte se quedó en silencio de nuevo. Reed giró ligeramente la cabeza, mirando directamente hacia el jurado. Descubrí un patrón de transferencias financieras no autorizadas relacionadas con compañías fantasma. Mi abogado esperó. ¿Quién controlaba esas corporaciones? Reed exhaló lentamente. Dorian Vance. Al otro lado de la sala, la silla de Dorian raspó ligeramente contra el suelo. El fiscal se levantó rápidamente. Objeción, su señoría. ¿Por qué motivo? Especulación. Mi abogado respondió de inmediato. El testigo está presentando hallazgos de una auditoría oficial, respondió el juez después de considerar la objeción por un momento. Anulada. El testigo puede continuar. Reed asintió. A lo largo de 2 años, rastreé varias transferencias financieras a través de corporaciones intermediarias conectadas con el señor Dorian Vance. Estas transferencias desviaron fondos de la compañía a cuentas bajo su control. Los miembros del jurado intercambiaron miradas. Algunos comenzaron a tomar notas. Mi abogado habló de nuevo. Señor Reed, ¿su investigación descubrió algo relacionado con los documentos de transferencia de propiedad presentados en este juicio? Sí. ¿Qué encontró? Reed miró directamente al juez. Encontré evidencia de que el rastro de autorización digital adjunto a esos documentos había sido manipulado. La expresión del fiscal se tensó. ¿Cómo así? Preguntó mi abogado. El registro del sistema mostró que las credenciales de autorización utilizadas para aprobar esos documentos fueron accedidas remotamente desde. Reed metió la mano en una carpeta al lado del estrado del testigo y sacó un informe impreso. La dirección IP rastreada hasta un servidor privado registrado bajo la firma de consultoría financiera de Dorian Vance. La corte estalló en murmullos silenciosos. El juez golpeó el mazo una vez. Orden. Mi abogado continuó. Señor Reed, basándose en los hallazgos de su auditoría, ¿es posible que alguien más que Eleanor Vance creara esos registros de autorización? Sí, dijo Reed con calma. De hecho, la evidencia sugiere fuertemente que las credenciales de la señora Vance fueron copiadas y utilizadas sin su conocimiento. El fiscal se puso de pie de nuevo. Su señoría, solicitamos un breve receso. El juez miró los documentos que ahora se entregaban al secretario de la corte.
Luego negó levemente con la cabeza. No, creo que la corte se beneficiaría de escuchar el resto del testimonio. Mi abogado asintió. Una pregunta final, señor Reed. Señaló hacia la mesa de la defensa donde yo estaba sentada tranquilamente. Basado en los registros financieros que examinó, ¿recibió la señora Vance algún beneficio personal de la supuesta transferencia de acciones? Ninguno. ¿Intentó vender alguna acción de la compañía? Ninguno. ¿Se benefició financieramente de alguna manera por los documentos presentados por la Fiscalía? Ninguno. Mi abogado se volvió hacia el jurado. No tengo más preguntas. El juez se reclinó ligeramente en su silla. Al otro lado de la sala, el abogado de Dorian le susurró algo con urgencia, pero ya no importaba porque la verdad estaba comenzando a salir a la luz, lenta y cuidadosamente, exactamente como debía ser. Por primera vez desde que comenzó el juicio, varios miembros del jurado me miraron de manera diferente. No con sospecha, sino con curiosidad y tal vez incluso duda. Mis padres estaban paralizados en sus asientos. Los ojos de mi madre se movían entre Reed y Dorian, tratando de entender, tratando de conciliar lo que habían creído con lo que estaban escuchando ahora. El juez golpeó su bolígrafo ligeramente sobre el estrado. Señor Reed dijo, por favor, presente su informe de auditoría a la corte. Los documentos fueron entregados al secretario. El juez revisó cuidadosamente las primeras páginas. Luego miró hacia la mesa de la fiscalía. Abogado, dijo con voz uniforme. Parece que la dirección de este caso puede requerir un examen más detenido. Al otro lado de la sala, Dorian Vance finalmente me miró. Durante meses, había evitado mi mirada. Pero ahora sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento, la confianza que una vez tuvo se había ido, reemplazada por algo más, miedo. Cuando el miedo apareció finalmente en el rostro de Dorian, fue sutil. La mayoría de la gente en la corte probablemente no lo notó. Su postura seguía recta, su traje perfectamente planchado. Pero la confianza que había llevado durante meses, la certeza silenciosa de que su historia se mantendría, se había agrietado, y una vez que aparecen las grietas, la verdad encuentra la manera de abrirse paso. El juez estudió el informe de auditoría unos momentos más. La sala permaneció completamente silenciosa. Luego levantó la vista. Señor Reed dijo, la Corte desearía una aclaración con respecto a los registros de autorización digital referenciados en su informe. Reed se ajustó las gafas. Sí, su señoría. Por favor, explique cómo pudieron ser manipulados esos registros. Reed asintió. La compañía utiliza un sistema de autorización digital seguro para transacciones de alto nivel, comenzó. Los ejecutivos tienen credenciales cifradas que les permiten aprobar documentos financieros y legales de forma remota. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y esas credenciales fueron utilizadas en este caso? Sí, pero usted cree que fueron utilizadas de manera inapropiada. Reed cruzó las manos con calma. Sí, su señoría. Los registros muestran que las credenciales de la señora Vance fueron accedidas desde un servidor remoto que no formaba parte de la red interna de la compañía. El juez golpeó su bolígrafo de nuevo. ¿Y de quién era el servidor? Reed no dudó. La firma de consultoría de Dorian Vance. Otra ola silenciosa de murmullos recorrió la corte. El juez golpeó el mazo ligeramente. Orden. El fiscal se puso de pie lentamente. Su señoría, el gobierno solicita permiso para revisar esta nueva evidencia antes de continuar. El juez asintió. Concedido. Hubo una breve pausa mientras los abogados se acercaban al estrado. Me quedé sentada tranquilamente en la mesa de la defensa viendo a mis padres. Los hombros de mi padre se habían puesto rígidos. Mi madre parecía pálida. Durante meses, habían creído la explicación de Dorian, que yo había intentado manipular la compañía, que había falsificado documentos, que había traicionado a nuestra familia, y ahora esa certeza comenzaba a colapsar. No sentí satisfacción. No de la manera que la gente podría esperar en una historia de venganza. Lo que sentí fue algo más pesado, tristeza. Porque el daño real no era la acusación.
Era la distancia que había crecido entre nosotros. Después de varios minutos, los abogados regresaron a sus mesas. El juez volvió a mirar a Reed. Señor Reed, su informe indica que recopiló evidencia adicional antes de dejar la compañía. ¿Es correcto? Sí, su señoría. ¿Qué tipo de evidencia? Registros de acceso al servidor, comunicaciones internas, registros de seguridad. El juez hizo un gesto hacia el alguacil. Por favor, presente los materiales. Reed abrió un pequeño maletín al lado del estrado del testigo. Dentro había varias carpetas y una unidad de disco duro portátil. El alguacil las llevó al escritorio del secretario. Reed habló de nuevo. 2 meses antes de que aparecieran las acusaciones contra la señora Vance, descubrí transferencias financieras irregulares vinculadas a compañías controladas por el señor Dorian Vance. El abogado de Dorian se puso de pie de inmediato. Objeción. ¿Base?, preguntó el juez. Relevancia. Mi abogado respondió con calma. El testimonio se relaciona directamente con el origen de los documentos falsificados. El juez asintió. Anulada. Reed continuó. Las transferencias estaban estructuradas de una manera diseñada para evitar los umbrales de auditoría interna. Abrió una de las carpetas. Sin embargo, cuando examiné los registros de autorización, noté algo inusual. ¿Qué fue eso?, preguntó mi abogado. Múltiples aprobaciones financieras se ejecutaron utilizando las credenciales de la señora Vance mientras ella estaba físicamente ubicada en otro estado. El jurado comenzó a tomar notas de nuevo. Un caballero mayor en la primera fila se ajustó las gafas y estudió a Reed con atención. Mi abogado se acercó al estrado del testigo. Señor Reed, ¿pudo determinar cómo se accedió a esas credenciales? Sí. A través de un servidor de inicio de sesión duplicado. El juez frunció levemente el ceño. Explíquelo en términos más sencillos. Reed asintió respetuosamente. Un servidor duplicado permite que alguien imite la identidad digital de otro usuario. En este caso, las credenciales de la señora Vance fueron copiadas. ¿Y quién tuvo acceso para crear tal sistema?, preguntó el juez. Reed se giró lentamente, mirando directamente a Dorian. El señor Dorian Vance. El silencio en la corte se sintió más pesado esta vez. Dorian se movió de nuevo en su silla. Su abogado se inclinó hacia él, susurrando con urgencia, pero el daño ya estaba hecho. Mi abogado hizo una pregunta final. Señor Reed, ¿la señora Vance recibió algún beneficio personal de los documentos presentados en este juicio? Ninguno. ¿Autorizó la transferencia de acciones de la compañía? Ninguna. Basándose en sus hallazgos, ¿quién creó el rastro de autorización fraudulento? Reed respondió sin dudarlo. Dorian Vance. Las puertas de la corte se abrieron de repente de nuevo. 2 investigadores federales entraron tranquilamente. Se acercaron a la mesa de la fiscalía y hablaron brevemente con el fiscal principal. La expresión del fiscal cambió casi de inmediato. Se puso de pie. Su señoría. El juez levantó la vista. Sí. El juez se reclinó ligeramente. ¿De qué manera? El fiscal miró hacia Dorian. Creemos que la Corte debería considerar la posibilidad de que el señor Dorian Vance pueda ser responsable de la actividad fraudulenta atribuida originalmente a la señora Vance. Dorian se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo, dijo. Su voz era más aguda ahora. Menos controlada. Mi prima ha estado manipulando esta compañía durante meses. Siéntese, señor Vance, interrumpió el juez con firmeza. Dorian dudó, pero se sentó. El juez miró a los investigadores federales que ahora estaban parados cerca de la puerta. Caballeros, dijo con calma. ¿Tienen algo que añadir? Uno de ellos dio un paso adelante. Sí, su señoría. Sostuvo una delgada carpeta. Esta mañana, obtuvimos registros financieros adicionales relacionados con la firma de inversión privada del señor Carter. El juez asintió. Por favor, preséntenlos. Mientras los documentos eran entregados al secretario, el juez se volvió hacia el jurado.
Miembros del jurado, dijo con voz uniforme. Este tribunal tomará un breve receso mientras se revisa la nueva evidencia. El mazo golpeó una vez. La gente comenzó a levantarse. Los susurros llenaron la sala. Al otro lado de la sala, mi madre finalmente me miró directamente. Sus ojos estaban húmedos, confundidos, y llenos de algo más también, arrepentimiento. La corte se vació lentamente durante el receso. Los jurados salieron primero, escoltados tranquilamente por el alguacil. Los abogados recogieron sus papeles. Los reporteros susurraban entre ellos cerca de las puertas del pasillo. Yo permanecí sentada. 21 años en la Armada me habían enseñado algo importante sobre momentos como este: cuando todo a tu alrededor comienza a moverse rápido, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieta. Al otro lado de la sala, Dorian estaba de pie junto a su abogado, hablando en susurros intensos y apresurados. Su compostura había desaparecido por completo ahora. La confiada compostura ejecutiva que solía vestir como armadura se había abierto de golpe. Lo observé por un momento, no con ira, sino con una extraña claridad. Dorian siempre había sido ambicioso. Incluso de niños, se notaba en la forma en que observaba a la gente, estudiando sus conocimientos, sus posesiones. Mi abuelo solía decir que la ambición era algo útil siempre y cuando se mantuviera honesta. En algún momento, Dorian había perdido ese límite. Las puertas de la corte se abrieron de nuevo. El alguacil llamó a todos de vuelta al interior. La corte está de nuevo en sesión. La gente regresó a sus asientos. Los jurados entraron en silencio, evitando el contacto visual con los abogados. El juez tomó su lugar detrás del estrado y se ajustó las gafas mientras revisaba la nueva evidencia que se le había presentado. La sala se instaló en silencio. Finalmente, levantó la vista. Después de revisar los materiales presentados durante el receso, dijo: la Corte tiene serias preocupaciones con respecto a la autenticidad de los registros financieros presentados anteriormente contra la señora Vance. Una tranquila onda recorrió la sala. El juez continuó: la evidencia proporcionada por el señor Reed y los investigadores federales indica que los registros de autorización digital asociados con la supuesta transferencia de acciones pueden haber sido falsificados. Hizo una pausa. Luego su mirada se dirigió hacia Dorian. Específicamente, los registros sugieren el uso no autorizado de las credenciales de la señora Vance a través de un servidor duplicado externo. El abogado de Dorian se puso de pie rápidamente. Su señoría, siéntese, consejero. La voz del juez era tranquila pero firme. Este tribunal no ha terminado. Dorian se dejó caer lentamente en su silla. El juez se volvió hacia la fiscalía. Dado la nueva evidencia, ¿tiene el gobierno la intención de continuar con los cargos contra la señora Vance? El fiscal se puso de pie. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su tono había cambiado. Su señoría, basándose en la información ahora disponible, el gobierno cree que los cargos contra la señora Vance deben ser desestimados. Mi abogado exhaló tranquilamente a mi lado. El juez asintió una vez. Así se ordena. Levantó el mazo. Los cargos contra Eleanor Vance quedan desestimados por este tribunal. El sonido del mazo resonó por la corte. Así, sin más. 6 meses de acusaciones desaparecieron en un solo momento. Pero el juez no había terminado. Miró a los investigadores federales de nuevo. Caballeros, dijo, si desean proceder con una investigación adicional con respecto al señor Dorian Vance, esta corte cooperará plenamente. Uno de los investigadores asintió. Dorian se puso de pie abruptamente. Esto es una locura, dijo, su voz quebrándose ligeramente. No pueden simplemente echarme la culpa a mí. Pero nadie respondió. Porque la verdad ya estaba de pie a la vista. Los investigadores se le acercaron con calma. Señor Vance, dijo uno de ellos en voz baja, nos gustaría hacerle algunas preguntas. Dorian miró a su alrededor en la sala. Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, pero ya no había confianza allí, solo incredulidad y miedo. Lo escoltaron a través de la puerta lateral. La sala volvió a quedar en silencio. El juez recogió sus papeles.
La corte está levantada. El mazo golpeó una vez más. La gente comenzó a irse, pero yo permanecí sentada porque todavía había algo que necesitaba enfrentar. Lentamente, mis padres se levantaron de su banco. Dudaron. Luego caminaron hacia mí. Mi padre parecía mayor de lo que había parecido esa mañana. Sus hombros parecían más pesados de alguna manera. Mi madre sostuvo su brazo mientras se acercaban a la mesa de la defensa. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Eleanor. Su voz flaqueó. Nosotros. No lo sabíamos. Estudié su rostro con atención. El hombre que me enseñó disciplina. El hombre que se paró orgulloso cuando me gradué del entrenamiento de oficiales de la Armada. Ahora parecía alguien que cargaba un peso que no podía dejar. Pensamos que te habíamos traicionado, dijo en voz baja. Mi madre se secó los ojos. Dorian nos mostró los documentos, dijo. Parecían reales. Asentí lentamente. Lo sé. No quedaba ira en mí. El enfado se había quemado meses atrás. Todo lo que quedaba era algo más tranquilo, comprensión. Porque mis padres no habían intentado destruirme. Habían estado asustados, confundidos, manipulados. Y el tiempo había empeorado las cosas. 20 años de mi carrera militar me habían mantenido lejos de casa más de lo que me di cuenta. La distancia tiene una manera de crear silencio, y el silencio da espacio para que las mentiras crezcan. Mi padre miró al suelo. Debí haberte llamado primero, dijo antes de ir a los investigadores. Quizás, respondí suavemente. Él levantó la vista de nuevo. No estás enfadada. Pensé en eso por un momento. Luego sacudí la cabeza. No, porque la verdad era simple. Los errores familiares duelen, pero también revelan algo importante, si las personas están dispuestas a enfrentar la verdad una vez que aparece. Mi madre extendió la mano y tomó la mía. Lo sentimos mucho, Eleanor. Su voz tembló. Por un momento, la corte se desvaneció a nuestro alrededor. Los reporteros, los abogados, los jurados recogiendo sus pertenencias. Nada de eso importaba. Apreté su mano suavemente. Se acabó, dije. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que quedaba algo más por delante. Porque la justicia solo había resuelto el problema legal. Sanar a la familia tomaría un poco más de tiempo. El pasillo del juzgado estaba más silencioso de lo que esperaba. La mayoría de los reporteros ya se habían apresurado afuera para perseguir la historia más grande, Dorian Vance, el escándalo financiero, la investigación federal que probablemente seguiría. Pero yo no estaba pensando en titulares. A los 62 años, uno comienza a entender algo sobre la vida, los momentos más ruidosos no son siempre los que más importan. A veces son los silenciosos los que permanecen contigo. Mi padre y yo caminamos lentamente por el largo pasillo juntos. Los viejos suelos del juzgado crujían bajo nuestros pasos, como siempre lo hacen los edificios viejos. Durante unos minutos, ninguno de nosotros habló. Afuera, a través de los altos ventanales, el sol de la tarde comenzaba a descender en el cielo. Los árboles al otro lado de la calle se estaban volviendo de ese profundo color naranja que solo se ve en Virginia a principios de otoño. Finalmente, mi padre dejó de caminar. Eleanor, dijo. Su voz sonaba cansada. Me giré para enfrentarlo. Por un momento, él solo se quedó allí, estudiando mi rostro como si intentara comprender a la hija que creía haber perdido. Debí haber confiado en ti, dijo en voz baja. Esas palabras llevaban más peso que todo el juicio. Pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Y algo más también, miedo. No miedo a la ley o a la investigación. Miedo de que el daño entre nosotros no pudiera repararse. Mi madre se acercó. Dejamos que alguien se interpusiera entre nosotros, dijo suavemente. Deberíamos haberlo sabido mejor. Pensé en eso, en lo fácil que es que los malentendidos crezcan cuando las personas dejan de hablarse. Mis años en la Armada me habían enseñado disciplina y paciencia. Pero también me habían alejado mucho de casa.
Despliegues largos, años pasados en el extranjero, vacaciones perdidas, llamadas telefónicas en lugar de visitas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo que no había notado antes: la distancia crea silencio, y el silencio deja espacio para la duda. Dorian simplemente había entrado en ese silencio y lo había llenado de mentiras. Debí haber venido a casa más a menudo, dije finalmente. Mi padre negó con la cabeza. No, respondió con firmeza. Serviste a tu país. Eso es algo de lo que siempre hemos estado orgullosos. Por primera vez en ese día, vi una mirada familiar regresar a su rostro. El mismo orgullo que llevaba cuando me fui al campamento de reclutamiento todos esos años atrás. El mismo orgullo que sintió cuando me pusieron mis insignias de oficial. Salimos juntos. El aire fresco se sentía diferente después de horas dentro de la sala de audiencias. Mi madre miró hacia el estacionamiento y luego hacia mí. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Sonreí ligeramente. Bueno, dije, primero, me voy a casa. ¿A casa?, preguntó mi padre. Annapolis. Mi pequeña casa junto al agua de repente sonaba muy atractiva después del caos de los últimos 6 meses. Él asintió lentamente. Luego me sorprendió. Después de eso dijo, tal vez vengas a cenar este fin de semana. La forma en que lo dijo era casi tímida, como un hombre pidiendo permiso en lugar de dar una orden. Entendí lo que realmente estaba pidiendo: no era sobre la cena, era sobre empezar de nuevo. Me gustaría eso, dije. Mi madre me apretó el brazo. Bien, susurró. Nos quedamos allí juntos un momento más. 3 personas que casi se pierden, no por odio, sino por miedo y malentendido. La investigación sobre Dorian continuaría durante meses. Los casos federales llevan tiempo. Habría audiencias, auditorías financieras y largos procesos legales. Pero esa parte de la historia ya no me pertenecía. Lo que importaba ahora era algo mucho más simple: la familia. Unas semanas después, conduje a la casa de mis padres para esa cena. La misma casa donde había crecido. El mismo porche donde mi padre una vez me enseñó a arreglar una antena de radio rota. Cenamos lentamente esa noche. Comida sencilla: pollo asado, judías verdes, puré de patatas, nada elegante, pero la conversación se sintió honesta. Mi padre admitió algo durante el postre. Dejé que el negocio se volviera demasiado complicado, dijo. Debí haber hecho más preguntas. Asentí. La mayoría de los problemas comienzan cuando la gente deja de hacer preguntas. Él soltó una risita suave. Eso suena como algo que tu abuelo diría. Hablamos de la compañía también. La junta directiva ya había comenzado a reestructurar el liderazgo después del escándalo. La administración profesional se haría cargo de las operaciones diarias. Mis padres finalmente se jubilarían. ¿Y yo? Yo no tenía ningún interés en dirigir una corporación de $1.000 millones. Después de 2 décadas en inteligencia militar, sabía qué tipo de vida quería. Algo más tranquilo, algo honesto. Unas semanas después, comencé a ser voluntaria en un centro local para veteranos en Annapolis, ayudando a los miembros del servicio más jóvenes a hacer la transición a la vida civil. Se sentía bien. A veces me preguntaban sobre mi pasado, sobre la armada, sobre el trabajo de inteligencia, sobre el juicio. A Delicate Purple Orchid Bloom Glowing in Tropical Sunlight, Macro Close-Up, Cinematic Garden Atmosphere, 4K Ultra HD.